Bueno, pues en este video tutorial lo que vamos a hacer es enseñaros cómo cambiar lo que es una lente de una Xbox 360 Slim. Lo primero que tendremos que hacer, claro, es desmontar lo que es la consola y dejar al descubierto lo que es el bloque entero del lector. Este paso lo vamos a hacer rápido porque tenemos un tutorial solo dedicado para desmontar lo que es la Xbox 360 Slim. Entonces, para que no se nos haga muy largo, este paso lo haremos, ya digo, deprisa, ¿vale? Lo primero vamos a necesitar pues lo que es un destornillador bastante largo, que será el que vamos a meter por uno de los por ambos lados para poder quitar lo que es el frontal, ¿vale? Este lado. Para quitar estas tapas podemos utilizar lo que es una herramienta hecha esta me la hice yo, o sea, limando, es un destornillador de este, ya la he limado y me he hecho una especie de punzón para poder sacar lo que son las tapas, tanto la de arriba como la de abajo. Si no tenemos esto, también podemos utilizar lo que es un destornillador de punta plana, pero bastante pequeño, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es marcar lo que son los cantos. También vamos a necesitar lo que es una herramienta que tenga la cabeza de Thor, ¿vale? La cabeza de Thor es la que tiene como si fuesen, no sé si son 6 puntas o algo así. Vale, esto es lo que es una cabeza de Thor. Es una punta, pues creo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero, como he dicho antes, primero vamos a quitar las tapas. La de un lado y luego la del otro. Esta es donde está el disco duro, que con la uña quitamos esta tapa y luego de aquí tiramos y sacamos esta. Bien, ahora lo siguiente pues va a ser quitar lo que es el marco. El marco vamos a necesitar lo que es lo que he dicho antes, una herramienta tipo punzón para poder meterla por estos huequecitos que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es buscar como si fuese una pestaña que tiene e ir haciendo palanca. Pero mejor vamos a empezar por el principio y con los dedos vamos a ir tirando para arriba. Si vemos que no la centramos o no atinamos, pues vamos a ir buscando hasta que la pestaña la enganchemos y así podamos abrirlo. En este lado vemos que lo tenemos tapado, pues nada, hay un huequecito por aquí, metemos y encontramos lo que es la pestaña y sale. Vale, en el otro lado lo mismo. Buscamos la pestaña con la punta y siempre con los dedos tirando hacia arriba para que así salga el marco. Bien, lo siguiente, pues esta es, digamos, la parte más complicada, porque vamos a necesitar lo que es una herramienta larga para poder ir llegando hasta, digamos, la mitad de lo que es la consola. La vamos a ir metiendo, dentro veremos unas pestañas, entonces lo que vamos a ir jugando con el destornillador hasta que veamos que las desenganchamos. Y luego cambiamos de lado, siempre sujetando el pequeño trozo que hayamos abierto. De este lado ya hemos conseguido abrirlo. Cuando tenemos un poquito de experiencia es más fácil, lo que pasa es que al tener la cámara arriba pues me estorba un poquito, entonces está costando abrirla. Vamos a ver. Vale, ya la tenemos. Ahora para quitar el frontal, hay que hacerlo con cuidado para no romper el cable. Veremos aquí que tenemos una especie de cablecito que acaba con una especie de plástico azul. Cogeremos el punzón y lo que vamos a primero es subir la parte de atrás. La vamos a subir. Y luego ya vamos a ir dándole en los laterales para que la pestaña se abra y así ya podemos sacarlo sin problemas. Ahora quitamos una de las partes, que es la que está suelta. Quitamos el precinto de garantía. Cogeremos la herramienta que tenga la cabeza de Thor.
También vamos a quitar lo que es el módulo este que... Quitamos y así ya podemos quitar lo que es la tapa de arriba. Hecho esto, ya tenemos al descubierto lo que es el lector. Como he comentado antes, estos pasos los estamos haciendo rápidos. Si queréis tenerlos, pues digamos, ir un poquito más despacio, tenemos un video tutorial solo exclusivamente para desmontar lo que es la Xbox. Bien, ahora solo vamos a quedarnos lo que es el bloque del lector. Entonces vamos a desconectar el puerto SATA y la alimentación. Lo siguiente, pues nada, que esto lo quitamos pues si no nos va a estorbar. Y ahora vamos a destornillar los 4 tornillos que tenemos debajo. Para ello vamos a utilizar pues un destornillador estrella. Vale, ahora antes de quitar las tapas, pues aquí tenemos una especie de esponja, ¿vale? Que es lo que digamos que oculta la bandeja para que no entre polvo. Normalmente está pegada, entonces si tiramos para arriba, lo que vamos a hacer, nos vamos a encontrar aquí que nos va a molestar. Entonces cogeremos el punzón y la vamos a ir despegando. Vale, y cuando ya veamos que más o menos está suelta, pues entonces sí que tiramos y quitamos la tapa. Despegamos y lo podemos quitar. Ahora sí que nos sale la tapa de arriba. Bien, teniendo ya el lector de esta forma, ahora solo nos queda quitar lo que es la lente. La lente, pues nada, lo primero será desconectarla. Tanto podemos desconectar de arriba como de aquí. Yo prefiero de aquí abajo, más cómodo. Podemos quitar lo que es el cable flex. Vale, una vez suelta, podemos coger una cosa de punta, tipo el punzón por ejemplo, o el destornillador de punta plana, pequeñita, para poder meterlo por este hueco. Lo que vamos a hacer es con la punta vamos a ir moviendo la goma que hay aquí, que es la que digamos conecta con el motor para abrir la bandeja. Vamos a ir dándole hacia la derecha. Y veremos cómo sube y ya podemos cogerlo con la mano y abrir la bandeja. Hecho esto, pues nada, ahora es tan sencillo como coger y destornillar aquí. Quitaremos la pletina de metal y vamos a destornillar lo que es la pieza de arrastre de plástico. La tenemos suelta. Vale, ahora ya podemos soltar lo que es la guía de hierro. También quitamos la del otro lado, la pestaña metálica. Y ahora sí que ya tenemos la lente fuera. Bien, ahora ya pues quitamos del todo el cable. Ya tenemos que coger la nueva lente, que la tenemos por aquí, a ver dónde la hemos dejado, aquí. Cogeremos el cable flex, se lo vamos a colocar tal y como estaba. Para no equivocarnos veremos que hay una parte más larga que otra. La corta es la que va a la lente y la larga la que va por debajo. Vale, ahora colocaremos la lente en las guías. Hay gente que saca la guía por completo y la coloca y ahora la volvemos a poner en su sitio. Para ello, pues aquí hay una cosa metálica, tendremos que hacer fuerza con un destornillador y llevarla a su sitio, la guía. Ya está en el sitio. Ahora pondremos la otra. La lente tendremos que colocarla en la parte de abajo porque aquí nos pegará en la controladora. Vale, ahora ya faltan las chapas metálicas sujetando las guías que no se nos vayan atrás y pondremos las chapas. Vale.
Pues ya tenemos una y ahora la otra. Bien, ahora la pieza de plástico y el tornillo. Vamos a pasar el cable flex por el huequecito que tiene la controladora y ahora vamos a darle la vuelta y lo vamos a conectar. Bueno, pues hecho esto ya podemos, cerramos. Vale, ahora lo primero, la parte de arriba. La parte de arriba es deslizando cuando llegamos al final para abajo, para meter estas dos pestañitas o puntas de plástico. La parte de abajo estaba directa, así. Bien, pues ahora ya vamos a atornillar lo que es la carcasa metálica. Ahora ya toca la gomita de atrás. Bien. Pues nada, ahora montamos lo que es el lector. Yo, pues como sé dónde tocar, el puentear, digamos, con las pinzas para poder abrir o encender la consola, entonces yo, digamos que con la pinza puedo abrir la consola. Si no tenéis idea de cómo hacerlo, pues entonces tendremos que conectar lo que es el frontal. Para ello, pues nada, vamos a conectar el frontal de la siguiente manera. Primero tener desconectada la consola, porque si la tenemos conectada, al meter el cable va a hacer contacto, entonces se nos va a abrir la bandeja y lo que va a poder ocurrir es que nos empuje esta pieza, podamos hacer un corte en el cable o algún daño. Entonces siempre con la consola apagada. Para ello la pestaña tiene que estar abierta, o sea, hacia arriba, y vamos a ir buscando la posición para poder introducirla. Una vez que está introducida, pues ya podemos bajar lo que es el plástico de atrás y ya ir cerrando la pestaña, ¿vale? Así. Ahora ya con esto lo que vamos a hacer es llevarlo más o menos al sitio para que pueda abrir bien la bandeja. Bien, pues a continuación lo que voy a enseñaros es dónde hay que tocar para poder abrir lo que es la bandeja, cerrarla y poder abrir, encender lo que es la Xbox sin necesidad de tener que poner frontal. Lo primero pues pondremos lo que es el cable de alimentación y a continuación nos vamos a hacer con cualquier utensilio o herramienta que podamos tocar lo que son, digamos, dos puntos, dos filamentos de estos metálicos. El primero y el segundo no hay que tocarlos, siempre hay que tocar, digamos, el segundo y el tercero empezando desde arriba. Con eso lo que vamos a hacer es encender la máquina, ¿de acuerdo? Vamos a tocar el segundo y el tercero. Así encendemos la máquina. Para poder abrir y cerrar la bandeja, pues cogeremos también la herramienta y lo que vamos a hacer es tocar o puentear el segundo y el tercero empezando por abajo. Ahí lo tenemos. Y para cerrar lo mismo. Dicho esto, pues nada, ya podemos seguir con el tutorial. Bien, pues ahora ya la consola con el cable de alimentación ya conectado, ahora lo que vamos a hacer es probar a ver si realmente lee la lente. Yo como ya he puesto varias lentes, pues yo ya sé cuándo lee sin necesidad de tener que estar mirando la pantalla. Para ello lo que vamos a hacer es introducir el juego.
Y ahora veremos cómo lee un poquito despacio y luego se acelera. En estos momentos, eso quiere decir que ya está leyendo el juego. Podemos sacar el juego, volverlo a introducir y ahora veremos cómo carga directamente. Ahí lo tenemos. Pues nada, dicho esto, aquí finaliza el video tutorial para poder cambiar lo que es una lente de una Xbox 360 Slim.